Audio Jungle. Hola, muy buenos días. Nosotros somos los alumnos de quinto año de la escuela secundaria. Y en este día, para todos ustedes, nuestros queridos oyentes, tenemos preparado un programa muy especial. Aquí, en la 90.7, Escuela y Comunidad. Audio Jungle. Les queremos contar que en el marco de la 15ª Feria del Libro, el día sábado 11 de agosto del presente año, tuvimos el honor de escuchar la charla El fútbol y la literatura, a cargo de Eduardo Sacheri, en la Sala Nario de la Cámara Empresaria de Tandil. Audio Jungle. Desde los años iniciales del secundario, hicimos un seguimiento de la producción literaria de un autor argentino, y el elegido fue Eduardo Sacheri. De la mano de nuestra profesora de Lengua y Literatura, Irene Medina, conocimos En tercer año, Los Dueños del Mundo, libros de cuentos publicados por la editorial Alfaguara en 2012. Son cuentos que relatan entre lo autobiográfico y lo ficcional la historia de un grupo de amigos del barrio y las aventuras que compartieron en su infancia, el fútbol en la calle y los potreros, carreras de bicicletas, guerras a piedrazos, la expedición a una casa abandonada y muchas historias más. También, en tercer año, leímos la novela Ser feliz era esto, que fue publicada por Alfaguara en el año 2014. Esta historia trata sobre un adolescente que al morir su madre se entera que no ha quedado huérfana, sino que tiene un padre y que está decidida por todos los medios a encontrarlo e iniciar una nueva vida junto a él. Y finalmente, en cuarto año, leímos la novela La noche de Lucina, que fue publicada en 2016 por Alfaguara. Es una mezcla de thriller, novela de aventuras y relato social. El libro transcurre en plena crisis argentina del año 2001, cuando un grupo de perdedores planea una venganza después de sufrir una estafa monumental. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, y allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda, intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo. Es tan triste tener que decirte que me olvides. Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Es muy tarde y no puedo negarte que me muero, pero no callarán mis palabras para decirte
que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche, que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre. Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida, si en tu memoria vive aquel amor de tantos años, aquel hombre que siempre te ha querido desde niña y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado. Es triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de tu vida. Dime el motivo de tu despedida, porque te fuiste dejando mil penas. Un día recibí tu carta, quise leerla y era una hoja en blanco, pues de tu vida nunca supe nada. ¿Cómo preguntas que si aún te amo? Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, 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 y vuela, 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 y vuela, 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 y vuela, 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 y vuela, 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 y vuela, vuela, vuela. Bueno, después de nuestra buena música al mando del operador Nazareno Parra, les quería comentar que Eduardo Sacheri nació en Buenos Aires en 1967 y lo más curioso es que es profesor y licenciado en Historia, guionista y escritor. Él inició su carrera literaria a partir de que Alejandro Apo, en Radio Continental AM 590, leyera sus cuentos de fútbol en el programa Todo con Afecto los sábados de 15 a 19. Les quiero contar también que publicó toda su obra en la editorial Alfaguara. Sus primeros libros de relato fueron Esperando a Tito, Te conozco en Mendizábal, Lo raro empezó después, Un viejo que se pone de pie, Los dueños del mundo y la antología La vida que pensamos. Y también sus novelas, La pregunta de sus ojos, que fue su primer novela, Araos y la verdad, Papeles en el viento, Ser feliz era esto, y La noche de la usina, que tuvo el premio Alfaguara de novela 2016, y Las llaves del reino, que reúne artículos aparecidos en la revista El Gráfico 2011 y 2013. La pregunta de sus ojos fue llevada al cine por Juan José Campanella como El secreto de sus ojos, film distinguido con el Oscar a la mejor película extranjera en 2010 y cuyo guión estuvo a cargo del mismo Sacheri y en conjunto con Campanella. Arauz y la verdad fue adaptada al teatro. Papeles en el viento fue filmada por Juan Taratuto. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Colabora en diarios y revistas nacionales e internacionales. Y recientemente está trabajando por primera vez en la televisión en un programa que reúne el fútbol y las entrevistas mano a mano por TNT Sport. Como vos recién nos contabas, él es muy fanático del fútbol. A su vez, para los que no lo saben, es hincha de Independiente. Sacheri suele unir su pasión futbolera en los textos. Considera que siempre se ha interesado en narrar el mundo próximo y que el fútbol se teje allí, con un universo de tramas y personajes cotidianos. Destaca a Argentina y Uruguay como lugares prolíficos para el cuento de fútbol, con grandes referentes para él como Horacio Quiroga, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy, Mario Benedetti, Roberto Fontana Rosa y Osvaldo Soriano. No es la primera vez que el autor visita Tandil y ha reconocido que dicha ciudad es muy importante para él. Además de la Feria del Libro, porque en este evento cultural donde fue reconocido como autor y dio su primera conferencia de prensa. Bueno, Nazareno, si sos tan gustoso, vamos a escuchar
la charla en la conferencia de prensa que tuvimos el honor de grabar y de presenciar. Así que bueno, si te parece, la escuchamos. Tandil es algo muy especial para mí. Creo que algunos lo saben, seguramente entre ustedes hay gente que lo sabe y hay gente que no. Pero las más viejas de esas fotos son del año 2000, de antes de la Feria del Libro. O sea, ustedes están en una Feria del Libro que ya lleva 15 ediciones y sin embargo, antes de que en Tandil hubiera Feria del Libro, a la chica de Alfa Librería se les ocurrió invitarme a presentar mi Esperando a Tito y otros cuentos de fútbol aquí en Tandil. Me llamaron, Alicia Laco tiene una estupenda puntería, me llamaron la semana que mi hija estaba naciendo. Le dije, me agarraba un poquito ocupado, pero llamame dentro de un par de meses y trato de ir. Y Alicia cumplió, me llamó un par de meses después, y en octubre del 2000 vine por primera vez a Tandil. Pero no fue solo venir por primera vez a Tandil, fue ir por primera vez a algún lugar al que me invitaran. Fue el primer lugar donde me registraron como escritor, más allá de la radio y Alejandro Apo, toda la previa que me permitió empezar a publicar. El primer lugar donde me registraron como escritor y decir, che, te queremos invitar a dar una charla, fue desde aquí de Tandil. Bueno, a continuación vamos a describir algunos de los triunfos de un escritor. En la radio, el empujón fenomenal de Alejandro Apo, sin él Sacheri no hubiera sido reconocido como escritor. Dentro del ámbito del cine, El secreto de sus ojos, guionado por Campanella y el mismo Sacheri, ganaron el premio Oscar como mejor película extranjera en 2010. Hacía 24 años que Argentina no ganaba tal mención, desde el 86 con La historia oficial. Premio Alfaguara 2016. Es el premio que reconoce el habla y la escritura española. El mismo dota del ganador de $175.000 y una escultura del español Chirino y el reconocimiento de sus pares y de la misma editorial publicando la obra. Es el segundo argentino en ganar el premio después de Leopoldo Brizuela. A continuación, los desafíos de un nuevo escritor. Escuchamos a Eduardo Sacheri reflexionar sobre la dificultad de entrar en el ruedo literario y la ayuda que recibió como escritor del mundo no literario. NASA, ¿escuchamos? La posibilidad de que tu libro emerja, yo siempre me hago esta imagen, es como un océano de libros, cualquier librería, y está bien, o sea, así funciona, pero que por eso lo que venga de afuera del mundo literario te ayuda mucho. No sé, si vos podés darte manija a vos mismo por las redes sociales, por ejemplo, si vos podés generar otros contenidos que puedas compartir en Twitter, en Instagram, como para que la cosa circule. Si yo tuviera que empezar ahora, creo que haría algo de eso. Pero de entrada lo que te digo es, si yo no hubiera tenido el empujón fenomenal que me dio Alejandro Apo con Radio Continental, no pasaba nada. No hubiera pasado nada conmigo. Y ojo, pero a ese empujón fenomenal, después viene el otro empujón recontra fenomenal que es el del cine. Porque piensa una película, sobre todo una película que vea mucha gente, como fue El secreto de sus ojos. O sea, como 3 millones de personas la fueron a ver esa película. No hay manera que vos vendas 3 millones de libros. Y después encima el otro empujón adicional que gane el Oscar la película, entonces le empiezan a dar un montón de bola a la película fuera del país. Es como una serie de estímulos que no tienen nada que ver con la literatura. O sea, yo te puedo decir hoy, sí, mis libros se publican en un montón de países, se traducen en un montón de idiomas. ¿Por qué? Por todo eso no tiene que ver con la literatura. Por la radio, el Campanella, el cine, el Oscar. Por eso me parece que no hay que... Suponete, vos escribís y te cuesta publicar. Decís, uy, soy malo. No, flaco, no sos malo. Podés ser buenísimo y dificilísimo. En la misma charla abierta, el escritor no deja su opinión sobre la literatura en la escuela. NASA, por favor, ¿podríamos escuchar? Por la radio, el Campanella, el cine, el Oscar.
Por eso me parece que no hay que, suponete, vos escribís y te cuesta publicar. Decís, uy, soy malo. No, flaco, no sos malo. Podés ser buenísimo y dificilísimo. No sé si vean que en cada pregunta yo contesto 8 minutos. Así que no quedan 2, creo. Lo bueno es que no necesitamos traductor como Bielsa, así que... Si viene algo en inglés, tengo un inglés, Bielsa, una mezcla de Carlitos Tevez y Bielsa. Le preguntó a una chica para después vamos para el que preguntó por el fondo. Nosotros somos alumnos de una escuela rural de acá cerca y nosotros tenemos a vos. Y te queríamos preguntar ¿qué lecturas y autores leías vos en tu secundaria? Mira, en mi secundaria, vos pensás que yo estudié el secundario hace un montón de años, entre el 81 y el 85. Los primeros años eran todavía durante el proceso de la dictadura militar. Los últimos ya en democracia. Pero los programas de estudio no habían llegado a cambiar, entonces veíamos muy poco de literatura contemporánea, casi nada. Y no veíamos literatura actual. Te doy un ejemplo. Yo leí, Julio Cortázar murió en el año 84. A mí me encantó leerlo, pero lo leí por afuera de la escuela. Porque en la escuela no me lo daban por un tipo muy de izquierda, muy polémico para la ideología dominante, entonces no lo leí. O autores contemporáneos que podría haber leído, contemporáneos de esa época, como no sé, Osvaldo Soriano, que es un autor que a mí me gusta muchísimo, ni por equivocación te lo daban en la escuela. Hoy en día me parece que la ventaja es que entran muchas más cosas a la escuela. Igual no hay modo que entre justo lo que a uno le gusta leer. O sea, como mucho en la escuela, yo lo compadezco a los profes de literatura. En el sentido de, es muy complicado justo enganchar, porque aparte ponen, imagínense, ¿cuántos son ustedes en la escuela? Si es rural no serán tantos, pero serán unos cuantos. 70, 75. O sea, ¿y cómo hace para enganchar libros que le gusten a todos? Engancha uno que te gusta a vos y otro que a una compañera tuya no le gusta. Pero lo bueno es que está como más variado y sí se leen cosas más actuales. Aunque a veces te toque leer a uno como yo, pero bueno. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones, también hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
En la voz de Abril Irigoyen escucharemos Geografía de tercero, un cuento aparecido en el libro Lo raro empezó después en el año 2004. Geografía de tercero. Apenas la vi, sentí que me hundía en una especie de pozo sin fondo, en un vértigo de piedras y plomos recién taragados que me llenaron el estómago. O tal vez fue una sensación más brutal, más primitiva, más parecida al más simple de los pánicos. Y el otro, el peso feroz en las tripas y el vértigo de abismo, aparecieron después, cuando ella desapareció de mi vista, y pude sentarme en un banco de ese parque inmenso y quedarme con los ojos clavados en el pasto y la cara vacía durante minutos interminables. Ella ni siquiera me había mirado, no me había visto, pero yo me sentía como desnudo delante de una multitud. Y lo peor de todo era justamente comprobar el poder inmenso que, más allá de los años apilados unos sobre otros, esa mujer conservaba sobre mis emociones. ¿Y si me había equivocado? Sí, era enormemente probable. Debía habérmela confundido con otra persona. ¿Cuántos años hacía que no la veía? 20 años, y eso es mucho tiempo. Y además estaba la cuestión de las edades. La última vez que la había visto yo, acaba de cubrir los 18. Y a esa altura, intenté tranquilizarme, uno no tiene un cuidado excesivo en recordar fisonomías. Pero sobre todo estaba la cuestión de la edad de ella. ¿Cuántos años podía tener ahora? Traté de volver a 1978. ¿Cuántos años tenía esa mujer en aquellos tiempos? Yo le atribuía entonces 70 u 80, de modo que ahora, un cuarto de siglo después, tendría que ser casi centenaria. Entonces no tenía motivos para angustiarme. Yo me había confundido y esa mujer no era quien yo había temido. Pero era un razonamiento demasiado frágil. Cuando uno es estudiante secundario, todas las personas que superan los 30 años parecen flotar en una ancianidad llaga y distante. Entonces, si en 1978 esa mujer tenía 50 en lugar de 70, la que acababa de cruzarme en el hall del hotel bien podía ser la de mi pesadilla. Algo muy dentro de mí me instaba a correr a mi habitación, a hablar con Lorena, hacer las valijas y escapar de ese sitio. Lorena tendría que entenderme. Varias veces durante esa etapa del noviazgo, en la que uno está dispuesto a contar su vida entera, le había hablado sobre esa mujer y sobre el efecto bestial que había ejercido sobre mi vida en la escuela secundaria. Tal vez mi esposa pusiese reparos a la huida, pero seguramente iba a decir que yo era un exagerado, un sentimental, un chiquilín, todas esas cosas que dice cuando mis impulsos lo contrarían. Pero ahí sentado, con la respiración todavía entrecortada por la impresión y el disgusto, no me preocupaban demasiado sus posibles reproches, mientras aceptase, aún a regañadientes, levantar el campamento y volver a Buenos Aires de inmediato. No obstante, si quería contar con un mínimo de argumentos para la tempestad doméstica que estaba dispuesto a desatar, tenía que asegurarme que esa mujer que acababa de cruzarme en el hotel era quien yo creía que era. A regañadientes tuve que entonces que incorporarme y atravesar el parque hacia el edificio principal, del que prácticamente había escapado un rato antes. La mujer que me había espantado iba hacia el bar, de modo que hacia allí dirigí mis pasos con una piedra en la garganta. El lugar resultó estar casi desierto, cosa esperable en esa mañana radiante. Muy pocas mesas estaban ocupadas. En un rincón, cerca del ventanal y de espaldas a una de las mejores postales de las sierras, estaba sentada esa mujer. De espaldas a la entrada, leía un libro y apoyaba la sien sobre la mano izquierda. Ocupé una mesa detrás de ella y pedí un café. El primer indicio que me sacudió fue el perfume. Apenas me senté, me golpeó el mismo olor cítrico y penetrante que dejaba flotando en el aula. Cuando recorrí amenazante los pasillos entre los pupitres
El segundo signo fue el golpecito tenaz sobre la mesa. No veía sus manos, pero no hacía falta. Me bastaba el toque regular cronométrico, patibulario, que producía su lapicera fuente al toparse con la mesa. 5 segundos. 5 segundos exactos entre golpe y golpe, y entre medio apenas un silencio de tumbas. Me ahogué en un sudor horrorizado y quieto. Bajé la cabeza, clavé los ojos en mi propia mesa y miré el reloj de soslayo con un subrepticio movimiento de mi mano izquierda. Cuando tomé conciencia de mis gestos, me sentí un imbécil, porque aunque era un terrible grandulón de casi 40 años, acababa de adoptar la actitud corporal de los 15. La de 1978, la de tercer año del Nacional de Morón, la del cuarto banco de la fila de la ventana, la de las 2 primeras horas del jueves, la de la clase de geografía, la de la tortura interminable de la profesora Hilda Ceruti de González. Era su perfume y era la nuca recta con el pelo corto y era el toc-toc de su lapicera Parker azul sobre la mesa de un hotel de la sierra. Y era tan extraño volverla a encontrarla allí luego de 20 años que hubiera sido para reírse a carcajadas, si no fuera que en realidad me daban unas ganas de llorar que me moría. Hilda Ceruti de González, y el pantano terrorífico de sus clases eran el compendio angustioso de todo mi horror de aquellos años de silencio y obediencia y desesperación. Encontrarla allí era como volver a esos días de amargura, desde que uno entraba en Nacional. Al primer año le llovían las historias de esa mujer endemoniada. El espíritu se había macaneado. De vuelta. El espíritu se iba macerando en las anécdotas feroces de sus crueldades, de sus desplantes de hielo, de sus ataques de ira, de sus arbitrariedades imbéciles, como ese engendro nos esperaba en tercero. Tenía 2 años enteros para escuchar sobre ella y espantarnos y empequeñecernos y desear nacer en otro universo que no la contuviera. Cuando el primer jueves de marzo de 1978, Hilda Ceruti de González ingresó lentamente en el aula y se paró junto al escritorio, y nos miró con las piedras grises y heladas de sus ojos, y movió lentamente la cabeza hacia los lados, abarcándonos en una panorámica congojante, y sus labios se torcieron en una mínima mueca de desprecio, y suspiró profundamente, y se dio vuelta, y anotó en el pizarrón con su hermosa letra cursiva las 22 letras de su nombre completo como una sentencia irrevocable. Entendimos que todo lo que nos habían dicho y anticipado era cierto, y que en el fondo se habían quedado cortos. Hilda Ceruti de González era una mujer cruel, despótica e inconformable, y en aquellos años esas características la volvían poco menos que la profesora perfecta. Así nos lo hacían notar el rector y sus alcahuetes en cada oportunidad en la que se les presentaba la ocasión de alabarla. Durante sus clases estaban prohibidas las preguntas, ni que hablar de pedir permiso para ir al baño o cuchichear con un compañero. Dictaba y escribíamos, hablaba y callábamos, gozaba y sufríamos. Años después, y por casualidad, me cayó en las manos un libro de geografía americana, amarillento y viejo, muy breve, editado en Chile. Al hojearlo descubrí, con cierta sorpresa, que podía anticipar renglón por renglón su contenido. El autor era un tal Bustamante, y estaba impreso en 1942, y si podía adelantarme a cada oración era sencillamente porque para aprobar geografía de tercero con Hilda Ceruti González tuve que aprender a recitar de memoria desde el primer al último renglón de mi carpeta. Descubrí así, en mi madurez, que mi carpeta no era sino la versión manuscrita de ese librito. Aquella mujer no solo era cruel, sino además una ignorante que recitaba a su vez de memoria los párrafos de un antiguo librejo olvidado y suficientemente ignoto
como para que nadie advirtiese la maniobra y el plagio. No me atrevo a decir que eso volvía estúpida su crueldad. Supongo que cualquier crueldad es estúpida, pero al menos diré que su ignorancia tornaba aún más estéril esa crueldad. Siempre iniciaba sus clases tomando lección. Hacía la pregunta en voz baja, casi en murmullo, y jamás las repetía. Nos concentrábamos en ese murmullo hasta casi sentir dolor en los oídos. Odiábamos al compañero que hiciera crujir el pupitre, o tosiese o se sonara la nariz mientras nos tocaba el turno, porque si osábamos preguntar qué o cómo, la bruja aquella consideraba que nuestra distracción merecía un 1 inapelable. Como mencionaba nuestro apellido, debíamos ponernos de pie y responder sin demora. Si nos salíamos de una palabra del dictado previo, estábamos perdidos. Sin alzar la voz decía otro apellido y el aludido debía a su vez pararse y continuar en el exacto punto de la equivocación del anterior. A los que erraban ni siquiera les ordenaba sentarse. Era la única decisión que nos dejaba en nuestras manos. Podíamos tomar asiento enseguida o podíamos seguir de pie un rato. A ella le daba igual, porque el aplazo ya estaba sellado en su libreta y estábamos desahuciados sin dudas y sin apelación posible. Cuando sonaba el timbre, nos dedicaba la única sonrisa de la mañana. Y aunque era una sonrisa hueca y extraña, era posible que estuviese realmente contenta, porque el recreo era su momento de gloria. Afirmaba el maletín negro en su mano derecha, levantaba el mentón y dejaba que su cara se llenase de una serena soberbia y salía al patio. Creo que era la profesora que más tardaba en llegar a la sala de profesores y la que primero salía hacia el aula al tocar el timbre. Pero no era por la puntualidad, sino para exhibirse ante la multitud de pibes. A su paso, todos callábamos. Nos quedábamos quietos, bajábamos los ojos y apenas salíamos de su campo visual, nos librábamos de la angustia que nos había dejado su presencia fugaz, comentando con el compañero más próximo la última de sus fechorías. Y ella, estoy seguro, se derretía de placer en esos murmullos que nutrían y engordaban su leyenda. Nadie se atrevía a ensayar ni la mínima burla o morisqueta de sus espaldas, porque era sabido que tenía ojos en la nuca. 2 ilusos lo habían intentado, uno en 1969 y otro en 1976, y los habían hecho expulsar sin más trámite. Después de rendirla 7 u 8 veces, pude aprobar geografía de tercero y egresar del secundario. Nunca volví a verla hasta esa mañana desolada, 20 años después. Y ahora la tenía delante, más vieja, algo más canosa, un poco más flaca, pero igual de opresiva que entonces. Traté de pensar. Era ridículo hablar con Lorena, hacer la valija y escapar del hotel. Pero en mi desesperación se me ocurría que era una alternativa excelente. También podía ahogarla en la pileta de natación, asfixiarla en su pieza y precipitarla al vacío por un barranco. Pero soy un tipo pacífico y el carácter no me da para semejantes cosas. Pagué el café y me puse de pie. Empujando un poco hacia atrás la silla de madera, el crujido me perdió. Haciendo uso de sus antiguos ojos en la nuca, Hilda Ceruti González se dio vuelta y me clavó las piedras frías y grises y filosas de sus ojos. Le sostuve la mirada, no por osadía, sino por la sorpresa de verla vuelta hacia mí. Pero no estaba preparado para lo que ocurrió después. Pero casi en un susurro, con sus palabras cortas y su voz un poco chillona, me estampó. ¿Así que usted es de la zona de Morón? Yo también. Mire qué casualidad encontrar a alguien de allí en un lugar tan lejano como este. Sentí que las piernas me tambaleaban. Encima de todo era divina. ¿Cómo había sabido semejante cosa con solo mirarme? Al momento entendí. Yo llevaba puesta una camiseta blanca y roja del Deportivo de Morón, con el escudo de Gallito y todo. A mí el fútbol me interesa poco y nada, pero mi hijo es todo un fanático y me la regaló para Navidad.
y yo la había traído cándidamente a 800 kilómetros de mi hogar solo para que esa bruja pudiera identificarme. Le respondí atropelladamente que sí, que había nacido y crecido en Morón. Apenas concluí, deseé haberme mordido la lengua. ¿Y en qué colegio hizo usted el secundario? Guardé silencio. Era la oportunidad de mentir y librarme de ella, y al fin y al cabo no era tan grave. Había sido una conversación de medio minuto. Podía salir al sol, podía caminar hasta el arroyo, podía aflojarme nadando un buen rato en la pileta. En algún momento me libraría de su perfume penetrante y de los alfileres de sus ojos grises. Era la decisión más simple, pero a veces la simpleza no me satisface. Casi desconociéndome, respondí lentamente que era egresado del Nacional. La vieja acreció su interés. Soltó la lapicera y me hizo un gesto para que la acompañara en la mesa. Era mi última oportunidad de huir, pero se me cruzaron por la cabeza 2 o 3 de las crueldades más sórdidas y la cara de mis mejores amigos de entonces. Y rechacé la tentación. Le estreché la mano y le dije mi nombre y me senté frente a ella. No habló enseguida. Se tomó un minuto para verme y tratar de ubicarme. Repitió mi nombre buscando una clave que le permitiera encasillarme. Me entristeció un poco que no lo lograra. Así, en ese olvido, era como si la humillación y la angustia y el terror que esa mujer me habían provocado en la adolescencia tuviesen todavía menos sentido. Porque ni siquiera había sido algo personal, algo propio, algo mío. No me lo habían hecho a mí. Simplemente era uno más de un hormiguero de rostros iguales y anodinos. Y ahora me había invitado a sentarme. Era seguramente para escuchar de mis labios el recuerdo del terror y la desesperación y el disfrutar de un momento de su antigua y bien ganada fama de hija de puta. Sonrió apenas con un costado de la boca, la dio apenas la cabeza y se presentó. Bueno, le cuento, yo soy Hilda Ceruti de González. No dijo más. Yo sentí que solo faltaba el sonido de la tiza contra el pizarrón dibujando las 22 letras de su nombre. Se limitó a esperar mi reacción. Era evidente que la soberbia no la había abandonado. No dijo que había sido profesora, ni cuál era la materia, ni el curso en los que había dictado sus clases. Sabía que no hacía falta, y que su tenebrosa celebridad podía prescindir de las aclaraciones de las que se ve obligada la mayoría de los mortales. Pero soy una de esas personas que suelen lamentar de las contestaciones que dan y de las reacciones que tienen. Cuando discuto con alguien, cuando una persona me trata con descortesía, cuando alguno se pasa de piola y me adelanta o se burla de mí, suelo ser tímido, corto y torpe, y nunca elijo las respuestas adecuadas. Por supuesto que después me arrepiento de mi estupidez y se me suelen ocurrir respuestas ingeniosas capaces de desarmar a mis rivales. Pero es tarde. Nunca se me ocurre en el momento oportuno. Lo raro de aquel encuentro fue el modo en el que actué. Tan espontáneo, como siempre, pero mucho menos torpe de como de costumbre, como si de pronto hubiese aprendido cómo tratarla. Cuando la mujer calló y se dedicó a esperar mi reacción, sostuve su mirada. Sonreí, también imitando su mueca, y me limité a preguntarle: ¿Perdón? La vieja tuvo un ligerosísimo sobresalto, pero se compuso. Ya no sonreía cuando repitió: Hilda Ceruti de González. Entrecerré los ojos, sonreí más francamente y moví ligeramente la cabeza hacia adelante, como invitándola a que se soltase y hablara con comodidad, pero permanecí majestuosamente callado. La dama empezaba a parecer impaciente. Disparó una frase breve y cortante, como si no estuviese del todo dispuesta a transigir con mi imbecilidad. La profesora de geografía de tercer año. Ah, fue toda mi respuesta. Me mordí brevemente el labio, con los ojos todavía semicerrados, mientras seguía observándola, como haciendo un esfuerzo para recordarla. Mantuve mi sonrisa leve, un poco porque convenía en mi papel de hacerme lotario, y otro porque Mantuve mi sonrisa leve,
Un poco porque convenía en mi papel de hacerme lotario, y otro porque verla incómoda era una sensación nueva y agradable. Cuando habló, sus ojos parecían más fríos que nunca, y sus labios se habían puesto rígidos en su característica mueca de disgusto. ¿En qué época estudió usted en el Nacional? Del 76 al 80. Bueno, la mujer vaciló. Porque en esos años yo dictaba clase en todos los terceros. Comprendo. No dije más, porque el silencio que siguió era embarazoso, y a mí me encantaba que resultase así. Al verla tan tensa, me embalantoné y seguí. Qué raro, ¿no? Porque con mis compañeros nos reunimos todos los años. Mentí. Y casualmente hicimos una cena para las fiestas. Seguí mintiendo. Y nos pusimos naturalmente a recordar anécdotas del colegio, usted sabe, chiquilinadas, líos, personajes de entonces. Culminé mi fábula. Claro, por supuesto. Aunque trataba de que no se le notara, la vieja estaba ansiosa por conocer su papel en esos recuerdos. Siempre somos los mismos, ¿sabe? Unos 20. No creo que usted recuerde los apellidos. Siempre van Arispe, Butelmán, Celaya, Rincón y algunos más. Sí, claro que los recuerdo. Seguro que te los acordás, vieja turra, pensé en mis adentros. Había elegido los apellidos de los tipos más destacados del curso, o por capaces o por alcahuetes, pero esos apellidos célebres que todos los docentes recuerdan por años, como para dar verosimilidad al engatusamiento. Me reí tímidamente, con la mirada perdida en el ventanal, como quien recuerda algo muy gracioso. Tantos recuerdos, tanta gente, debo confesarle, que unos cuantos profesores le sacamos el cuero, se imagina, ¿no? La vieja pareció recuperar algo de aquella gallardía sanguinaria con la que recorría el patio durante el recreo, mientras cosechaba murmullos y el pánico, pero yo la tenía en un puño y no estaba dispuesto a soltarla. Hablé de todos los profesores que pude, mencioné a los viejos venerables y a algunos jovencitos y jovencitas a los que metódicamente hicimos la vida imposible. Evoqué a unos por sabiduría, a otros por rigidez o por su mal carácter. A medida que hablaba sentía una sensación extraña. Me sorprendió con notar con cuánto detalle recordaba a todos, con sus nombres, con sus rasgos y sus cosas. Era como si, una vez levantada la lápida de aquella anciana odiosa, los recuerdos de mi secundario lograran salir en libertad ufanos y simples. Para terminar, hablé de Aguirre, el de literatura, el que era un maestro en todo el sentido de la palabra. Y la emoción que me asomó a los ojos fue tan sincera que estuve a punto de rematar su vocación con un exigente, sabio y amistoso, y no un hijo de tal por cual como usted. Pero me contuve a tiempo. Cuando callé, la vieja tardó en hablar. Al fin lo hizo, y su voz era mucho más opaca que al comienzo. Veo que tienes grandes recuerdos del colegio, muchacho. Y como si me hubiese percatado de una grosería, me apresuré a agregar. Aunque ahora que lo pienso, creo que recuerdo que usted fue nuestra profesora. Puse cara de estar esforzándome en el recuerdo. En primero y en segundo tuvimos a Tolosa. En cuarto, a Nicota. Claro, sí, señora, ¿cómo no? Ahora me acuerdo de usted, por supuesto. Hilda Cheretti González, seguro. Ceruti, no Cheretti. Aunque la vieja me corrigió, sonriendo era evidente que hubiera preferido acogotarme. Ceruti, perdón, por supuesto. Miré el reloj, pero ahora lo hice ostensiblemente, con ambos brazos apoyados sobre el pupitre, sobre la mesa del bar. Si estuviese sentado menos eufórico, habría notado que era el mismo reloj, regalo de mi abuela, que intentaba espiar durante el tormento sin fin de las clases de la vieja. Pero en ese momento sublime no me detuve a considerar el aspecto simbólico del gesto. ¿Qué hora se ha hecho, señora? A propósito, no la había llamado profesora en toda la conversación. Me incorporé y le tendí la mano.
Cuando estreché la suya, la noté fría y húmeda de transpiración. Salí. Caminé por el parque rodeando el edificio. La divisé a través del ventanal que se abría sobre el paisaje de la sierra. Ella había vuelto a abrir el libro, pero tenía los ojos fijos en la mesa del costado. Ya no marcaba ningún punteo con la lapicera, que descansaba junto a su mano, y tenía una expresión terriblemente sombría y cansada. Parecía más pequeña y más vieja que una hora atrás. Estoy seguro que el mozo, que se acercó a cobrarle en aquel momento, no habrá sentido ninguna fragancia cítrica y penetrante. Me di vuelta, caminé hasta el arroyo, me senté en una piedra grande, hundí los pies en el agua clara y sonreí, porque me acordé de mi abuela diciéndome que para algunos malparidos no hay mejor castigo que el olvido. Sacheri nos deja un comentario respecto de su cuento y de su frase final: para algunos malparidos no hay mejor castigo que el olvido. Tengo un concepto muy trágico de la vida, es bueno que se lo sabía. Pero mi idea en general, salvo que sea alguien extremadamente dañino, lo mejor que uno puede hacer con la mala gente es olvidarse. Porque si no, uno termina dependiendo de esa mala gente, si lo pensás un poco. Que entiendo que no es fácil, pero en general, cuando vos ves a alguien, o sea, alguien te hace sufrir, te hizo sufrir, y si uno se queda enganchado con eso, el poder lo sigue teniendo el otro. Y no estoy hablando de política, estoy hablando hasta de un vínculo cualquiera. Cuando vos te lográs desenganchar de alguien que te hizo daño y olvidártelo, creo que es lo mejor que te puede pasar. Lo que no, con esto no digo que uno lo logre siempre, ni mucho menos, pero en el cuento donde está sacada esa frase, el personaje tiene como 40 años y una profesora de secundario le sigue generando pánico. Y cuando vos vas analizando el cuento, bueno, yo recuerdo algunos profesores secundarios que amé y algunos que me daban pánico. Y no era bueno el pánico. Lo único lindo de ese cuento, que se llama Geografía de Tercero, todos los nombres son inventados. Bueno, Abril, después de leer este increíble cuento, ¿qué te pareció la frase y cómo te representa esa frase vos? A mí esa frase me gustó muchísimo porque él en la charla hizo mucho hincapié en esa frase y a mí me gustó porque hace referencia a que uno, si no quiere a una persona o le hizo mucho daño, es mejor ni siquiera recordarlo porque perdés tiempo y tampoco tratar de querer olvidarlo, si no, no lo mencionás y listo. Que para las personas que sí dejaron algo lindo, sí recordarlas, pero las que no dejaron nada bueno, ni siquiera eso. Después del corte, no te pierdas la entrevista exclusiva de la mano de 3 alumnos de la escuela secundaria con Eduardo Sacheri, realizando así el primer exterior de la 90.7 Escuela y Comunidad, luego de la conferencia en la Cámara Empresaria de Tandil, con el adelanto inédito de su nueva película basada en la novela La Noche de Lucina. Es un signo en positivo, pintado con aire y alma, un espíritu de fuego que no quema y no se apaga. La pasión, el desafío, es la gloria tan buscada, una luz que va adelante como una estrella dorada. El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla, es un grito milagroso que despierta en las gargantas, el amor por los colores, el camino del que avanza, una luz que va adelante como una estrella dorada. Simplemente fútbol, casi todo, casi nada. Simplemente fútbol, la promesa
parte del alma, es el darse por completo, la victoria, la esperanza, es la sed de conseguirla, es el hambre por lograrla. Simplemente fútbol, casi todo, casi nada. Simplemente fútbol, la promesa de un mañana. Simplemente fútbol, un crisol de sangre y raza. Simplemente fútbol, son los sueños que se alcanzan. Esto es simplemente fútbol. Son los sueños que se alcanzan. Nosotros somos de una escuela rural que está a 50 kilómetros de acá, de la localidad de Napayopú, y nosotros desde literatura, desde tercer año, te venimos leyendo. La profe de literatura nuestra es media tirando a pesada con el tema de la literatura, y dentro de los libros que leemos en el año, te hemos leído a vos. Bien. El primero leímos Dueños del Mundo, después Ser feliz era esto, y el año pasado leímos La noche de la usina, Ah, mira. y nos encantaron. Bueno, gracias. Gracias. ¿Qué lecturas y autores recordás de tu paso por la escuela secundaria? ¿Tuviste oportunidad de conocer alguno? Mira, en mi secundaria leí autores muy antiguos. De hecho, como yo te dijera, me hacían leer el poema del Mío Cid o el Martín Fierro y no me daban literatura contemporánea, lamentablemente. A mí me parece importante que uno lea los clásicos, pero también se alimenta con los libros más actuales, porque si no capaz que le tomás distancia, le tomás que no te gusta la literatura, y cuando lees cosas más actuales te gusta más. Ojalá me hubieran dado los que más me gustaron en mi adolescencia, que los leí por fuera, como Julio Cortázar o como Osvaldo Soriano, los leí porque me gustaba leer, pero en la escuela lamentablemente no los daban. Sos profe de historia y dictás esas clases en la escuela secundaria. ¿De qué manera conjugás la profesión de escritor y profesor? Mira, yo antes, hace muchos años, cuando mis libros estaban recién arrancando, tenía muchas horas de clase, como le pasa a la mayoría de los profes, a la mañana, a la tarde, a la noche, una escuela, otra escuela. Desde que los libros empezó a crecer mucho y el cine también, me quedé solo con los lunes a la mañana en la escuela. Entonces, si me toca viajar, en general trato de viajar de martes en adelante. Mis alumnos preferirían que los lunes también faltaran, Sí, claro. pero no les doy el gusto. ¿Y cómo estimulás la lectura con los adolescentes? Mirá, como no soy profe de literatura, sino de historia, la cosa me toca medio de costado. Pero yo creo que, suponete, como te pasa siempre, uno aprende más de los ejemplos que de lo que le dicen. Entonces, seguro que la profe de literatura de ustedes les hincha para que lean, pero se le nota que le apasiona y que hay algo maravilloso en eso, y eso es lo que se contagia. Calculo que a mis alumnos, o espero que a mis alumnos les pase lo mismo. ¿Qué relación mantenés con los adolescentes, alumnos, hijos? ¿Y sabés si tus alumnos te leen? Mira, creo que les dan algunos libros míos. Por supuesto que antes de que la profe les tome prueba, me vienen a preguntar a mí porque no leyeron y quieren que yo les diga, y me niego rotundamente, así que si no leyeron el libro que se le aguanten. Pero la relación que tengo creo que es una linda relación. Habría que preguntarle a ellos, porque capaz que mis alumnos dicen, no me lo aguanto en la historia. Pero creo que tenemos una linda relación. Ojo que soy exigente, ¿eh? Lo tengo zumbando, estudiando, o sea, hay que estudiar. ¿No te hacen ninguna, así como un consejo para que mejores vos? O sea, según de un chico, ¿no te dice algo, no te lo cuestiona nada? ¿En qué sentido cuestiona? Si hubieras cambiado algo, o por qué no lo escribiste de tal manera. ¿Sabés qué? La verdad que yo no les doy mucho calce para que hablemos de mis libros en la escuela, porque a mí me gusta en la escuela, como decía en la charla de la feria, yo soy profe de historia. Creo que eso está mejor. Y en tus historias se parte de un hecho triste y conmocionante que marcan a los protagonistas.
Luego, cada historia se resuelve a partir del amor y los lazos de amistad. En el epílogo de Los Dueños del Mundo contás una historia personal. ¿Hay algún otro cuento o novela que se base en hechos personales? Mira, yo te diría que todos los libros tienen algo personal, pero medio mezclado y mezclado con fantasía. Ese libro que vos mencionaste, de Los Dueños del Mundo, es probablemente mi libro más autobiográfico de todos. O sea, si son 12 o 13 libros ya, Los Dueños del Mundo se basa mucho más en mis recuerdos de niñez que en un invento. En los otros, yo te diría, no sé si el 90% es inventado y el 10% no. En Los Dueños del Mundo el 90% es verdad y el 10% es inventado. Más que inventado, mejorado, ¿viste? En los cuentos que mis amigos quedan mal, yo los hago quedar bien, ¿viste? ¿Qué cosas, por ejemplo, te inspiran a escribir? ¿Recuerdos, historias personales, situaciones para resolver? Mira, yo creo que lo que escribimos lo hacemos porque nos permite sacar afuera cosas que nos pasan, o nuestros temores, o nuestros deseos, o nuestros sueños, o nuestros miedos, que los tenemos todos, pero lo que escribimos como que le damos una vuelta mezclándolo con lo que inventamos. Yo creo que la inspiración es como esa mezcla de cosas que nos pasan y que ni siquiera tenés muy claro qué es lo que te pasa. Y mirar el mundo alrededor, y de ahí como que te pasa como que mirás el mundo y construís mentiras, en el mejor sentido, en el sentido de, ves una persona y te empezás a imaginar cosas que no son verdad, pero te las imaginás y construís a partir de lo que sí te pasa a vos. Creo que es como ese guiso donde no se sabe bien qué es cada cosa. ¿Qué te provocó que libros tuyos fueran llevados al cine? Mira, me gusta, es un gran desafío porque vos como autor no querés que te cambien ciertas cosas que te parecen muy importantes. Entonces es como un desafío muy grande charlar con los directores, que son los que manejan la película, el director de cada película, como para que si te tienen que cambiar algunas cosas te las cambien, pero que ciertas otras cosas no te las modifiquen. Así que, como te diría, un gran desafío que es muy lindo a la vez, porque mucha más gente conoce tus libros gracias al cine, porque hay mucha más gente que mire películas que gente que lee libros, así de simple. ¿Hay algo mejor para vos que eso? Mirá, lo mejor de la vida para mí es ver crecer a mis hijos y tener trabajo y que gane independiente. Después me gusta que lleven un libro mío al cine. Sí, pero que gane independiente es mejor. Pero que gane independiente es mejor. Muchísimas gracias por haber... No sé, Damián, ¿tenías alguna otra pregunta? Bueno, hace un rato nos contabas que se iba a filmar La Noche de Lucina. ¿Nos Sí. podrías dar algunos detalles? Mirá, les cuento lo que sé hasta ahora. Supuestamente ahora, a partir de octubre, empieza el rodaje de la película. La va a dirigir Sebastián Borenstein. Van a actuar Ricardo Darín como protagonista y el chino Darín, el hijo, va a trabajar también. Y no les puedo decir más, pero no por ganas de hacerme misterioso, sino porque todavía los demás actores no están cerrados, como se dice en la jerga, esto de todavía no se apalabró y se firmaron los contratos. Si nos volvemos a ver más adelante, les cuento más en detalle. Pero la película se supone, como les digo, que se filma desde octubre y se estrena en agosto más o menos del año próximo. ¿Guionaste vos? ¿Guionaste vos? El guión lo hice yo, junto con Borenstein y junto con Darín, charlando un poco todo. Hay un proceso parecido a este que charlábamos antes, ¿no? De negociar, discutir. Sí, pero guionaste vos. Muchísimas gracias por habernos conseguido estos minutos para la entrevista. Nos encantó tu charla y todos tus libros. Y nada. Y bueno, y queremos decir también que es nuestro primer móvil de la radio, así que es un honor tenerte como el primer protagonista, así que muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco mucho y ha sido una entrevista muy placentera para mí, así que como ustedes dicen, ha sido la primera, espero que sigan muchas más con otra gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos por habernos escuchado y a nuestro profe Lautaro Vincenau por haber hecho este trabajo de edit y los esperamos
en el próximo programa, donde estaremos reflexionando y dando a conocer lo que más nos gustó de lo que Sacheri escribió y de lo que leímos, porque no hemos leído todo. Nos despedimos de este maravilloso programa y los esperamos en el siguiente con la canción principal de la película El secreto de sus ojos, basada en el libro La mirada de sus ojos.